El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Biblia el mensaje. Dice la Biblia, la Biblia el mensaje, lo siguiente. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. ¡Cuán bendito es Dios! ¡Y qué bendición es Él! Él es el Padre de nuestro Maestro Jesucristo y nos lleva a los lugares elevados de bendición en Él. Mucho antes de poner los cimientos de la tierra, Él nos tenía en mente, nos había elegido como el centro de su amor, para ser íntegros y santos por su amor. Hace mucho tiempo que decidió adoptarnos en su familia a través de Jesucristo. ¿Qué placer tuvo al planear esto? Predestinación. Quería que entremos en la celebración de su espléndido don de la mano de su amado Hijo. Pero dice la Biblia amplificada sobre esta misma versión. Dice que la bendición, alabanza, elogio y elogio sean para el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual, o sea, dada por el Espíritu Santo, en el reino celestial. Así como en su amor, Él nos escogió, o sea, en realidad nos escoge para sí mismos como suyos. En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, o sea, consagrado y apartado para Él, e irreprensibles en su vista, irreprochable, delante de Él con amor. Versículo 5. Porque Él nos destinó, o sea, nos destina, nos planea en amor para con nosotros, para ser adoptados, o sea, relevados, como sus propios hijos por medio de Jesucristo, conforme al propósito de su voluntad, porque le agradó y fue su bondadosa intención, para que seamos para alabanza y encomio de su gloria, gracia, o sea, favor y misericordia, que tan generosamente nos otorga en el amado. La predestinación, parte 2, tiene que ver con el plan maestro de Dios para la salvación, manifestada en la persona de Jesús. Hay una mala interpretación que ha dado la teología de Juan Calvino. Juan Calvino expone que la gracia es por medio de la obra de Cristo. Estamos totalmente de acuerdo. Pero sale de ahí el hipercalvinismo. El hipercalvinismo sostiene que Dios escoge a unos para ser salvos y coge a otros para desecharlos de la salvación. Y esto es una gran mentira. Esto puede ser una herejía. A pesar de que Juan Calvino es uno de los exponentes, de los mayores exponentes, te hablo más o menos siglo IV, siglo V más o menos, siglo III, IV, V, bueno, me falla la memoria, donde él expuso doctrinas fundamentales y estas fueron las bases de la iglesia hasta más o menos el siglo XV, XVI, XVII. Todo ese tiempo se expuso de que Dios escogía a unos para salvación
y a otros para perdición. Y se puso ejemplo el caso de Judas. Se dice que Judas fue escogido por Dios para entregar al maestro. Al mirar el contexto de la Biblia, Dios no puede escoger a alguien para perdición, porque no son sus atributos. No es la muestra de su amor. No es la justicia de Dios, y menos actúa en su misericordia. Si bien es cierto, Dios sabe quién va a ser salvo, Dios lo sabe, y quién no, Dios lo sabe. Eso no quiere decir que Dios escoja a alguien para perderse. Así que si tú me estás oyendo y de pronto crees y dices es que Dios no quiere que yo sea salvo, me iré al infierno. Tú no sabes lo que estás diciendo. Eres un bobo útil de un pensamiento del mismo diablo. Tú no sabes lo que es estar alejado de Dios, estar bajo el poder de las tinieblas. Esto que vivimos ahora es algo pasajero. Lo que se vive de la falta de autoestima, de la vivir bajo la zozobra, de vivir bajo el temor, de vivir bajo la ansiedad. Eso es nada comparado a lo que se va a vivir en el infierno. No es nada. Así que más bien cambia y di, en mí está la responsabilidad de aceptar a Dios como mi Señor y Salvador y desechar de mi vida la incredulidad. Porque si bien Dios sabe quién se pierde y quién no, es como cuando uno ve a sus hijos y conoce sus actitudes hacia cierta cosa. Yo tengo 3 hijos. Uno de ellos le fascina todo lo que tiene que ver con sistemas. De hecho, es el que monta cámaras, el que desbarata, el que hace, el que dice, y le fascina. Y es su hobby, arregla computadores, hace una cosa, hace otra, y lo único que uno hace es depositar su confianza en lo que él sabe hacer. En cambio, tengo el otro que quiere ser artista y que quiere ser predicador y no le fascinan los computadores, pero los maneja y es inteligente. Entonces yo ya sé por cuál se va a ir. Tengo mi hija que desea ser abogada, también desea ser pastora, pero no se ha marcado y definido. Pero uno va insinuando en ellos, va sembrando en ellos de que deben ser jefes de empresas, porque es mi manera de pensar y para ello les proyectamos. Uno lo hace como padre. Eso es lo que Dios hace contigo. Te proyecta y te dice, mira, yo tengo para aquellos que reciben el mensaje de salvación, tengo estas ventajas. Tengo estas ventajas. ¿Por qué? Porque la predestinación es saber de antemano, ordenar y decidir con antelación, pero esto que Dios hace no es para que tú te pierdas. Otros toman el caso de Jacob e Esaú y dicen que a Esaú Dios lo desechó, que Dios dijo al infierno, usted no me sirve. Y vemos que no fue así. Ya lo vamos a ver a lo largo de la vida de este estudio. Aunque yo haciendo memoria, cuando estudiamos Romanos, lo hablé ampliamente cuando llegamos a Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, pero retomémoslo. La segunda postura, también más o menos por ese tiempo,
siglo 3, 4 o 5, es la postura del arrianismo. Esa sí es una postura cristiana, no te estoy hablando de cosas que no son cristianas. De ahí yo creo que salieron los Jesús solos, de ahí yo creo que salieron los testigos de Jehová y muchas otras sectas, porque esa postura teológica dice que la salvación Dios la da, pero la persona una vez la recibe debe cuidarla porque la salvación sí se puede perder. Y esto ha abierto un gran debate donde la gente no se ha puesto de acuerdo, porque hay versículos que dan a insinuar que es así, como hay otros que no son así. Entonces la gente comienza a divagar y a decir, ¿sí ve? No, déjame explicarte. Si Dios nos da la salvación y llega a un punto en que te la entrega y a partir de ahí tú debes cuidarla para no perderla, al final de la meta, tú llegaste a la salvación por tus méritos. Tú llegaste a la salvación por tus obras. Tú llegaste a la salvación porque la cuidaste. Me entregaron esto. Yo lo cuido. No me lo dejo quitar. No, Naomi, no me lo puedes quitar. No. Es mío. Pero si yo no tengo nada para llegar a la salvación, sino toda la obra de Dios, porque la obra que Él comienza, la termina, y porque el creyente va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, pues yo no tuve nada que hacer. Pero sí tuve que hacer algo, poner en práctica lo que Dios hizo por mí en la cruz del Calvario. Es que todavía no hemos logrado entender la obra de Cristo por ti. Leemos que Él murió en una cruz. ¿Sí? ¿Y qué conlleva eso? Que dejó su trono de gloria. Sí, se hizo como uno de nosotros, pero ¿qué conlleva eso? Que dejó sus atributos de Dios. No dejó de ser Dios, no. Dejó su forma de actuar como Dios para actuar como un hombre. Sí, tuvo hambre. Sí, tuvo sed. Tuvo cansancio. Tuvo falta de estar en todo lado. Pero en Él actuaron los 5 ministerios. Por eso Él los da. Él actuó como maestro, pastor, evangelista, profeta y apóstol. Y como profeta pudo revelar a través del ministerio a Natanael. Pudo revelar a la mujer samaritana. No fue que usó uno de sus atributos de la omnisciencia como un día yo prediqué. No. Usó el ministerio del profeta. Fue pastor. Yo soy el buen pastor. Fue maestro. Sermón del Monte. Fue evangelista porque predicó. Y es el apóstol por excelencia. Él lo dice. Él habla de todas sus características. Vuelvo y te repito. Te doy como la pincelada, como cuando un guía dice, mire, aquí sucedió tal cosa, allí pasó tal otra, pero tú tienes que ir por tu cuenta y buscar. Entonces la salvación no puede tener mérito. No, porque alguien dice, si tú te cortas el cabello, te vas al infierno. Y entonces las mujeres con eso pelo largo. Y no te puedes pintar porque eres una Jezabel. Y bueno, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Por qué Jezabel? No, eso no tiene nada que ver. Porque tú puedes no cortarte el cabello, no pintarte, pero eres una mujer chismosa. Le gusta aumentar y hablar y decir, es que yo creo que no por esto y aquello. ¿Y dónde está la justicia, la misericordia y el amor de Dios? Es que el mismo Jesús, el martes te dije, él mismo dijo, ustedes porque ¿cómo me llaman glotón? Porque
bebo me llaman borracho. Porque voy y evangelizo al publicano y lo saco de su pecado para que no siga haciendo. Ahora me llaman que voy como con pecadores, ando con pecadores. Porque saqué a María Magdalena de la prostitución, ahora me dicen que ando con prostitutas. Y ese es el problema de la religión. La religión crea patrones y normas para que tú acá, la forma de que las haces, puedes obtener algo y no te sales de ahí. Así que la salvación no puede ser por obras, porque si no, entonces el patriarca Abraham tendría de qué gloriarse. Pero el apóstol dice, pero no para con Dios, Romanos capítulo 4, no por obras. Y al final, entonces yo diría, Dios, lo que tú me diste, yo lo guardé, míralo, acá lo tengo, Dios. Ay, Dios, es que tú estás en deuda conmigo, porque yo lo guardé. Mire, dejé de hacer esto, dejé de hacer aquello, me la pasé todo el tiempo sirviéndote. Aquí está. Felicítame, a ver. Felicítame. No, mi hermano. Es por la obra de Dios reflejada en tu vida, porque tú puedes hacer cosas, pero con tu mal carácter dañas a otros, insultas a otros, hieres a otros, sacas a otros sin darle una excusa, porque tú eres el que eres. La predestinación es que Dios sabe de antemano, que Dios ordena de antemano, y Dios decide de antemano y antelación preparar un camino, Jesucristo. Por eso Él dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo también la verdad, también la vida, nadie llega al Padre fuera de mí. Y el versículo 7 dice, si realmente me conoceréis, conoceráis también a mi Padre. De ahora en adelante lo conocéis, incluso lo has visto. Biblia, el mensaje. Así que la persona de Jesús es el mensaje, es el plan de Dios, el propósito por el cual solo aquellas personas que han creído y han aceptado el mensaje de las buenas nuevas y lo ponen en práctica, son predestinados. Son llamados según la presencia y el preconocimiento de Dios para ser salvos. Mire lo que le dijo el Señor Jesús a la samaritana. ¿Qué le dijo? Juan 4:22, de la versión amplificada. Me parece una versión, no una traducción, no, porque la traducción es la Reina Valera, pero esta es una versión de la Biblia que me parece ajustada, no la satanices, no, es la misma palabra de Dios, pero más entendible para nuestro castellano, que nos ha tocado traducirla del inglés. Dice, ustedes, samaritanos, no saben lo que adoran. Le dijo Jesús a la mujer samaritana, ¿adoran lo que no comprenden? Sabemos, o sea, los judíos, lo que adoramos. Adoramos lo que conocemos y entendemos. Se les dio la ley, se le dieron los salmos, se le dieron los profetas, no a los samaritanos. Porque después de todo, la salvación, duélale a quien le duela, la salvación viene de entre los judíos. ¿Más claro? El Salvador vino de la simiente, Génesis 3:15, que pasó por Sent, por Noé, Abraham, David, etcétera, etcétera, hasta José y María. Simiente. Isaac, bueno, pasó la simiente. De la descendencia de
los hebreos por parte de Abraham, Israel por parte de Jacob, judíos por parte de la tribu de Judá. Después te explico con más amplitud. Hebreos se le llamaron a Abraham y a todos los que venían del otro lado. Israel, pues a Jacob se le cambia por el nombre de Israel. Y judíos porque vienen de la tribu de Judá. Así de sencillo. De ahí viene la palabra judíos. Otra versión más práctica, un lenguaje más sencillo, Biblia el mensaje, también en inglés, traducida al español. Dice esta versión: créeme, mujer, que viene la hora en que vosotros los samaritanos, ni aquí en este monte, ni allí en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis adivinando en la oscuridad. Recuerda que Samaria quedó en un punto del reino del sur, creo. Porque creo que el norte quedó con el templo. Bueno, quedó en una parte del reino donde no estaba el templo. No estaba el templo de Salomón. Se divide el reino después de la muerte de Salomón, su hijo Jeroboam con Jeroboam, el príncipe. Se divide el reino y quedó una parte entre los cuales los samaritanos quedaron ahí en el monte Sinaí. Ellos estaban orgullosos porque en el monte Sinaí Dios dio la ley, dio todo esto. Entonces ellos dijeron: mire, aquí adoraron nuestros ancestros. Jesús le dice: no pueden adorar porque la ley para Dios es muestra del pecado, es el índice que indica que eres un pecador, mientras que en el templo está la libertad. ¿Ya va entendiendo? Vosotros adoráis adivinando en la oscuridad. Nosotros los judíos adoramos a la clara luz del día. El camino de la salvación está disponible a través de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, en que no importará cómo seáis llamados, ni de dónde vayáis a adorar. Me llama la atención, seréis llamados. Dios desde Génesis, una vez el hombre peca, Dios empieza a llamar al hombre. El hombre se aleja, pero Dios lo llama. No es que tú vas a Dios. No. Tú no puedes ir a Dios. Dios viene a ti. Porque Él envía a su Hijo. Tú no vienes al Hijo. El Hijo va a ti. Por eso cuando Él va a la samaritana le dice: mire, yo vine a ti. La salvación vino a ti. Luego vemos que Dios vuelve a buscar al hombre a través de Noé. ¿O no fue así? Dios lo llama. Luego Dios vuelve a buscar al hombre a través de Abraham, Isaac, Jacob. Luego Dios vuelve a llamar al hombre a través de Moisés. Y hoy por último, Dios llama al hombre a través de su Hijo, Jesucristo. Dios te llama. Tú lees Apocalipsis cuando Él está a la puerta y llama. ¿Qué quiere decir? Que no estaba dentro. No estaba dentro de esa iglesia. Estaba afuera porque la iglesia lo había sacado. La iglesia no lo había dejado entrar y de hecho Jesús no entra. Él llama para que salga de ese estado, venga a Él, le conozca, pueda cenar con Él. Dice: yo cenaré contigo y tú conmigo. Pero Dios busca al hombre. No el hombre busca a Dios. Por eso hoy la salvación llega a ti. La gente muere. Y su excusa es que todavía no creo el tiempo de ir a Dios. Pues nunca lo vas a encontrar. Es Dios quien hoy te dice: acéptame, recíbeme. Tú necesitas la salvación. Tú no necesitas un Salvador. Tú necesitas recibir al Salvador. Porque si tú necesitaras algo, pues ¿para qué Dios murió en la cruz?
No, Él muere a la cruz para que tú vayas y recibas el mensaje, porque Él se acerca a nosotros, nos visita a nosotros y viene a buscarte hoy. Por ello la predestinación es un tema bíblico. Comienza Dios a tratar con Israel y cada uno de sus descendientes, porque recordemos que la simiente de la mujer, que es Cristo, Génesis capítulo 3, versículo 15, es Cristo anunciado desde Génesis y ha corrido a lo largo de la historia, evidenciado en Abraham con Isaac y así sucesivamente hasta que llega a través de la concepción que hubo en María, la madre de Jesús. No del Cristo, no de Dios, no, de Jesús. Porque Jesús es el nombre del Hijo del Hombre. Jesús es el nombre de aquel que se hizo carne para morir por tu pecado. Jesús. Por eso no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Por eso Dios envía a Jesús, su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que me enviaste a mí y que yo vengo a ellos. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Por eso la Biblia dice, la paz de Dios ha llegado a vosotros. Para de buscar. Recibe más bien al Salvador. Porque si tú lo buscas no lo vas a encontrar. Pero si lo recibes, es que no lo necesitas buscar. Por eso te digo, la salvación no es una oferta. La salvación no es algo que se le diga, mira, tú necesitas un Salvador. No, tú debes recibir al Salvador. Porque si no recibes al Salvador, te vas a morir en el infierno. Esta es la gran verdad. Tú necesitas recibir a Jesús de Nazaret en tu vida. No un concepto de la religión. No un concepto de lo que nos dijeron nuestros padres. ¿Cuánto llevamos, hija? Por eso dice la Biblia. Dice la Biblia que el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Por ello, al final de la predestinación se manifiesta en la iglesia, donde la predestinación que involucra varias palabras como lo son el preconocimiento, la presencia de Dios, es el acto soberano de Dios de ofrecer anticipadamente a todo el ser humano, creado a imagen y semejanza suya, sus propósitos, su plan de salvación, inalterable, trazado por él mismo, mostrando su carácter, justicia y amor para todos los que creen en su gracia salvadora manifestada en la persona de Jesús de Nazaret. Mas la predestinación no tiene que ver con el decidir tuyo sobre tu libertad. Eres hecho a imagen de Dios. Eso indica que tú tienes un libre albedrío. O tú tienes la moral para aceptar o rechazar. Así de sencillo. Por eso, no podemos decir que Dios elige a unos, como dice Juan Calvino, y desecha a otros, porque entonces, ¿dónde queda la libertad de escoger? Si fuera así, Dios sería un tirano. Si fuera así, Dios es un dictador. Pero no es así. Tú tienes la libertad de escoger. Eso lo vemos en la escritura acerca del rico y Lázaro. Muy claro se ve. El rico, ¿qué decidió? Vivir su vida con esplendor. ¿Habían hablado a él? Sí, los profetas. ¿Había escuchado? Sí, los profetas. Pero el hombre es tan duro y tan necio que si aún hubiera resucitado el rico, sus hermanos no hubieran creído. ¿Por qué? Porque ellos lo enterraron. Porque ellos sabían que el que se entierra
bajo un ataúd y se lleva a una honra fúnebre, no puede resucitar ni levantarse. Solo hubo una resurrección que se evidenció después de haber sido enterrado, que fue Lázaro. Pero aún así tuvieron que quitar la tumba. Y aún así tuvo que Jesús llamarlo. Y llamarlo por su nombre. Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Así que Jesús le dice, ¿para qué? ¿Qué propósito tiene que tú vayas? Si no oyen a los profetas, menos a usted. Así que allá tienen a los profetas. Óiganlos. Hoy Dios me trae para decirte, tú necesitas un Salvador. No te dejes entremezclar creyendo que el evangelio falló porque te prometieron un evangelio lleno de promociones. Recibe a Cristo, que Él te da sanidad. Recibe a Cristo, que Él te da un negocio. Recibe a Cristo, que Él te da y unas ofertas increíbles, imperdibles. No, la raza humana está alejada de Dios. Por causa del pecado, Dios ha declarado que todos los seres humanos estamos bajo la muerte y maldición, bajo el poder del pecado. La única manera de salir de esa maldición, venir a Dios para empezar a conocerlo a Él, amarlo a Él, buscarlo a Él. Y a medida que yo lo busco, Él empieza a dar. Pero primero tengo que buscarlo. Si no lo busco, y eso no se trata de prohibiciones. Eso no se trata de que no hagas, no digas, no cojas, no mires. No. Tú no haces porque aquel que te salvó pagó un gran precio y te dio el conocimiento. Te dio la capacidad de decir, eso está mal. ¿Cómo yo puedo hacer un mal negocio si alguien viene necesitado? ¿Qué día pasaba al local ¿cómo pudiéramos hablar de yo sé que los chicos que trabajan conmigo saben, llegó un efectivo del ejército, era de un cargo, y llevaba un reloj, y a mí me gustó el reloj, me fascinan los relojes, me fascinan, y llevaba un reloj que más o menos cuesta 900,000 pesos, fino, bonito, y me dijo, mire, deme algo, me varé, deme algo y yo le dejo mi reloj. Mejor dicho, ¿cuánto me da por ese reloj? Yo lo miré y vi que era un reloj costoso. Yo le dije, mira, no tengo ahorita el efectivo, pero al frente sí hay alguien. Pasamos al frente y un amigo también lo miró. Le dijo, mira, ese reloj es costoso. Dijo, sí, fue que me varé. Si usted me puede ayudar, mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a prestar X cantidad, tú me dejas el reloj, vas y arreglas tu moto, cuando arregles tu moto y puedas traer el dinero, ven por tu reloj. Yo podía haberle dicho, no, le doy 100,000, me gano 800,000. La bendición, Padre amado, la bendición. No seas ladrón, dale al menos 600. Gánate 200. Sí, o sea, sé justo. Pero hay gente que ve la bendición. Ay, la bendición. Papito lindo, gracias. Un día un cliente, por equivocación, me dio más dinero. Yo podía haberme hecho el tonto y haber dicho, gracias, Señor. No, mira, tú me estás dando de más. O coger mi producto y marinarlo y inyectarle cosas para que pese más, bajarle un poquito el precio y decir oferta. No, me voy camino al infierno porque estoy engañando. Eso se llama engaño, adulterar. Sí, se llama adulterar. Ay, que tú lo llames negocio. Llámalo como se te dé la gana. Pero para Dios estás robando. Estás haciendo algo ilícito, estás engañando. A menos que tú le digas a la gente, mire, yo le eché tanto porcentaje de sales, carnaza, gelatina, el 70, 60% inflando su peso y le bajé un porcentaje para ganarme más de lo que puedes tú comprar una presa
recién cortada porque el animal fue recién sacrificado y no hay cómo adulterar su peso. Si yo todo eso lo sé, ¿por qué voy camino al infierno tratándome de engañar y justificarme? ¿No hacían eso los fariseos que hablaban bonito y Jesús les dijo, miren, oigan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen? Eso lo dice la Biblia. Oigan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. En cambio, el publicano decía, Señor, soy un pecador. La he embarrado, perdóname. Así que Dios no interfiere en tu salvación. Dios no interfirió en Judas, entiéndelo. Judas se perdió porque él vio a Jesús. Yo me imagino al Judas. Vio a Jesús y dijo, bueno, este nos habla de que viene a recuperar el reino, pero yo sinceramente no veo por qué no nos está armando. No está haciendo táctica de ataque para destruir a los romanos. Y ese cuentecito de que me vienen a pegar y yo ponga la otra mejilla, ¿sabe qué? Ese cuento no va conmigo. Este sí puede ser un buen profeta, pero de ahí que sea el Mesías, no lo creo, no. Vino Satanás, vio esa actitud. Mire, Judas, entréganos al maestro y te damos 30 piezas de plata. ¿Me van a pagar por entregar a ese profeta? Ese no es el Mesías. No, ¿cómo va a ser el Mesías? A ver, el Mesías viene a libertarnos. El Mesías viene a quitarnos este yugo de la opresión romana. El Mesías viene a liberarnos. Y este viene a hablarnos de un mensaje de perdón y de llevarle la carga a mi enemigo, no una milla sino dos, y de que no solo darle mi capa sino darle todo. No, otro loco con ese cuento. Vendámoslo y ganémonos la plata. Y lo hizo. Porque yo no hallo más otra razón. Y lo vendió. Miren, denme la platica. Vámonos para el monte. Se va a estar orando. Ese nos citó en el monte Getsemaní, ¿fue? Sí, creo que sí. Y allá yo con un beso se los entrego. Al que yo bese, a ese, échenle mano. Y así fue. Cuando el Señor lo ve, le dice, Judas, con un beso entregas a tu maestro. Cuando Judas se le quita el velo y viene su incredulidad nula, ya había cometido lo que había cometido. Y aunque él trató de devolver y decir, no, ¿sabe qué? Me equivoqué, la embarré. Y entonces, ¿qué le dijeron? No, ya vaya usted ya no lo vendió, ya no lo ofertó, ya, mijito, hasta luego pues. Eso es muy diferente a que Dios haya dicho, tú Judas, escúchame, soy Dios. Tienes que entregar a Jesús. Yo te elegí. Yo te llamé Judas. No. De hecho, Jesús le advirtió y dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y empezaron todos a decir, ¿seré yo? No, ¿seré yo? No. Y Jesús dijo, el que mete la mano conmigo, el que moja el pan conmigo, ese es. Y Judas, sabiendo lo que decía, lo hizo. Metió su pan. Se puso a la misma condición, no como Pedro en la fe, sino en su carnalidad, diciendo, ¿este man qué va a hacer? No, mano. Y ahí fue cuando le dio lugar a Satanás. Y entró Satanás. No pierdas tu bendición por una bicocada del diablo. No pierdas tu salvación por un argumento que no tiene validez. Termino. Dios prepara un camino, Jesús. Un plan, un mensaje de buenas nuevas para aquellos que saben
que solo aceptando a la persona de Jesús de Nazaret son salvos, por lo cual ellos, los que creen, oyen y son llamados según la presencia de Dios, son predestinados para ser hijos adoptivos, herederos, coherederos con Cristo, las primicias del Espíritu, los hijos de Dios, la imagen de Cristo. Y ahí se cumple, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Tú debes entender para qué fuiste predestinado. Para ello debe haber un llamado. Dios te llama. Una vez aceptas ese llamado, soy justificado. Una vez soy justificado, recibo la santificación. Una vez soy santificado, me puedo acercar a Dios y recibo como promesa la glorificación, el estado de eternidad junto a Dios en la vida eterna, la cual fue prometida por Dios en Cristo Jesús. Gracias por su tiempo. Espero que este mensaje sea de bendición a tu vida. Que este mensaje traiga a tu vida luz, tranquilidad y que tomes una decisión. No sigas buscando a Jesús. No. Porque muchos vendrán en su nombre y dirán, aquí estoy. Y a muchos se engañarán. Pero si tú aceptas el llamado de Jesús, porque no todos llaman, solo Jesús es el que llama. Estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y viene y me escucha, entraré con él a cenar y él conmigo. Oye la voz de Jesús que hoy te dice, ven, yo abro mis brazos, yo te llamo a la salvación. Yo te llamo y te digo, ven, yo te puedo ayudar. Yo puedo quitar tu tristeza. Yo puedo quitar esa ansia que tú tienes, esa falta de amor. Yo puedo ser tu padre. Yo puedo ser tu todo. Y si tú me sigues y tú haces mi voluntad, pídeme lo que quieras que yo te doy, aún por herencia a las naciones. Pero primero encuentra a Jesús. Porque si no, déjame decirte que los logros quedan ahí. De hecho, hay un animal que uno le echa flores y se las come, que es el burro. Ven a Jesús. Él es tu amigo y es tu Salvador. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.